Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarlos una vez más. Estoy haciendo un video para el tema de la actividad 2.6, que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Vamos a ver un poco de teoría y vamos a ver un poco sobre la resolución de los problemas del mismo tema. ¿Ok? Quiero que por favor pongan atención a este video. Ok. Acabamos de ver un video de unos arrancones, clásicas carreras que juegan. Lo que me interesa de ese video es que analicemos las partes que ya hemos visto. Por ejemplo, un vehículo se encontraba detenido y hace una aceleración hasta llegar a un punto. Para que pueda hacer ese recorrido necesitó un periodo de tiempo. Vamos a imaginar que ocupó 5 segundos. Otro dato que conocemos es la velocidad a la cual se encontraba a un inicio, que era una velocidad inicial de 0 kilómetros por hora. Imaginemos que después de los 5 segundos de haber estado acelerando, llegó a alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora, por poner un número. Pero ojo, nosotros ocupamos nuestras unidades en metros sobre segundo. Por lo tanto, los kilómetros por hora los dividimos entre 3.6 y obtenemos metros sobre segundo. 0 entre 3.6 obviamente nos va a dar 0. Y la velocidad final igual 100 kilómetros entre 3.6 nos da 27.777 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad final. Ahora, también podemos calcular la aceleración, cuánto estaba acelerando. Para calcular la aceleración, que aquí ya está, que es de 5.555 metros sobre segundo cuadrados, necesitamos esta fórmula que dice que la velocidad final en metros sobre segundo le restamos la velocidad inicial en metros sobre segundo y lo dividimos entre el tiempo. Es decir, 27.777 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo entre 5 segundos. Y ahí fue de donde salió el 5.555 metros sobre segundo cuadrado. Pero hay otro dato que también podemos calcular, que es la distancia que recorrió el vehículo con esta aceleración durante este tiempo. La distancia que recorrió fue de 69.442 metros. Pero ¿cómo se calcula? Por medio de una fórmula que también ya habíamos visto, que dice que la distancia va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Y ahí fue de donde salieron los 69.442 metros sobre segundo. Eso fue lo que vimos en el primer parcial, que era poder calcular todo este tipo de situaciones. Entonces, recapitulando un poco lo que vimos en el primer parcial, hablamos de lo que era la aceleración, hablamos de cuál era la fórmula de la aceleración, los despejes de la aceleración, y después vimos la distancia que corre un objeto que está presentando aceleración. Vimos la fórmula, vimos que con 3 datos, cualquiera que nos dieran, pero que nos dieran 3, podíamos encontrar los otros 2. Uno de ellos, obviamente, la distancia. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de todo eso? Espero que sí. Es decir, en el primer parcial vimos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y en este segundo parcial estamos viendo que la velocidad angular, es decir, la velocidad de qué tan rápido gira algo, va a ser igual
al desplazamiento en radianes dividido entre el tiempo en segundos. ¿Ok? Ahora, hay otras fórmulas. La aceleración. Nosotros habíamos visto que aceleración era igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Ahora, eso es para aceleración lineal. Pero como estamos en movimiento circular, vamos a necesitar la aceleración angular, ya no lineal, angular. Y para calcular la aceleración angular, que se representa con una letra griega llamada alfa, se dice que alfa va a ser igual a esta letra griega que se llama omega, que representa la velocidad angular, ya sea final o inicial. Y es velocidad angular final menos velocidad angular inicial entre el tiempo. Si se dan cuenta, ambas fórmulas son muy parecidas. La diferencia va a ser que aquí manejamos una velocidad lineal y acá una velocidad angular. Aquí una aceleración lineal y aquí una aceleración angular. ¿Ok? Ahora, aquí también tenemos otras fórmulas. Velocidad final era igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Nuevamente vamos a cambiar las B por W, la A por alfa y la D por esta letra griega que se llama teta, que representa el desplazamiento angular en radianes. Ojo, va a ser en radianes. ¿Ok? Y de ahí lo único que hacemos es sustituir y vamos a ocupar exactamente las mismas fórmulas, obviamente con sus sustituciones, y los despejes también son iguales. ¿Ok? Quiero que veamos este otro video, jóvenes. Pongan atención. En este caso vamos a ver un video en el cual se ve un ciclista de pista al momento de que inicia su carrera. ¿Ok? Lo que me interesa más que nada es que vean cómo cada vez empieza a ir más rápido. Lo vamos a hacer analizando este pie. Cuando este pie llega a la parte de abajo, yo voy a contar y vamos a ver si el conteo va cada vez más rápido o más lento. Ahí empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y ya no me da tiempo de contar. Entonces podemos ver cómo el giro de su pierna cada vez va más rápido. Ahora, si yo pudiera contar las veces que da vueltas la rueda delantera, por ejemplo, sería más fácil. Pero como es tan rápido, no voy a ser capaz de contarlo. Pero imaginemos que puedo contarla. Sería, vamos a contar la parte de la amarilla de abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya ni siquiera me da tiempo. Ok, analizando este despegue, vamos a analizar las partes que lo componen. Ok, ahora imaginemos, estaba el ciclista detenido, empieza a acelerar y recorre cierta distancia. Si lo comparamos con el carro que ya habíamos visto, sería exactamente lo mismo. Va a tener una velocidad inicial, va a tener un tiempo en el cual se mueve, va a tener una velocidad final, va a presentar cierta aceleración y va a recorrer cierta distancia. Es exactamente lo mismo, solo que aquí es una bici y aquí es un carro. Pero a mí lo que me interesa no era tanto el movimiento de la bicicleta. En este caso, como estamos hablando del movimiento circular, a mí lo que me interesa es el movimiento de la rueda. Imaginemos que de la rueda específicamente hablamos del pivote, es decir, de la válvula por la cual se le echa aire a la llanta. Y vamos a contar cuál es su desplazamiento. Y cuáles serían las partes que componen ese movimiento. ¿Ok? Entonces, nos estamos preocupando en la válvula, no en toda la bicicleta. La válvula, para pasar de un lugar a otro, va a necesitar algo que se conoce como tiempo.
Generalmente se va a medir en segundos, pero bueno, depende de qué objeto estemos estudiando, podemos ocupar minutos, horas, días, años, incluso otro tipo de unidades. Por ejemplo, si hablamos de un planeta como Saturno, ¿cuánto tiempo tarda en darle una vuelta al Sol? Estaríamos hablando de años terrestres, etcétera. ¿Ok? Aparte del tiempo, ¿qué otra cosa necesitamos? Vamos a necesitar la velocidad angular inicial. La velocidad angular inicial la vamos a medir en radianes sobre segundo. También va a presentar una velocidad angular final, que también se mide en radianes sobre segundo. Pero estas son velocidades angulares. También puede haber velocidades de giro, como puede ser grados sobre segundo o revoluciones por minuto, tanto inicial y obviamente también final. Otra característica que va a tener este tipo de movimiento es que va a tener una aceleración. Es decir, cuando en el video que vimos la válvula empezó aquí, empezó a girar, de ahí más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, hasta que ya no podíamos ni siquiera contarla. Es decir, hubo un cambio de velocidad de esa válvula. A ese cambio de velocidad se le conoce como aceleración angular y la vamos a medir en radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora, hay otro factor que también debemos estudiar y es cuánto se desplazó la válvula. Por ejemplo, si estaba aquí, hizo este movimiento y regresó acá, se movió una revolución, 360 grados o 2 pi radianes. Es decir, tuvo un desplazamiento angular representado con la letra griega teta y se mide en radianes. ¿Ok? Ahora, creo que son todas las partes que tienen que ver con este movimiento circular. Pero ojo, podemos considerar también el radio de la rueda, es decir, la distancia que hay desde el centro de la rueda hasta la parte externa, es decir, la parte de afuera de la llanta, y ahí sería el radio. Si nosotros consideramos el radio de la rueda y conocemos las velocidades angulares, entonces por medio de la fórmula de la velocidad tangencial podemos calcular la velocidad inicial, ya no de la rueda, de la velocidad de giro de la rueda, sino ya de toda la bicicleta. Y también podemos ocupar la fórmula para la velocidad angular final y calcularíamos la velocidad final de la bicicleta. Como ya conocemos tiempo, velocidad inicial y velocidad final, ya no de la rueda, sino de toda la bicicleta, también podemos calcular. El tiempo seguiría siendo el mismo, pero ya podríamos calcular la aceleración lineal, que se expresa en metros sobre segundos cuadrados. Y también el desplazamiento, que sería la distancia en metros. ¿Ok? Y estos serían todos los factores que nosotros podemos considerar de este tipo de movimientos. Ahora, vayamos a la parte de los ejercicios. La actividad 2.6, al igual que todas las actividades que hemos hecho, tiene 6 preguntas. Las 2 primeras son del mismo caso, la 3 y 4 son de otro caso, la 5 es un caso diferente y la 6 también es un caso diferente. La actividad 2.6 también trae un formulario que pueden copiar de aquí o pueden ver en el material en PDF que les anexé. También ahí están estas fórmulas. Entonces, veamos cómo resolveremos los ejercicios de la actividad 2.6. El primer problema dice, la rueda de una bicicleta pasa del reposo hasta alcanzar una rapidez de 612 revoluciones por minuto en un periodo de 15 segundos. Considerando que el radio de la rueda es de 23 centímetros, primera pregunta, ¿cuál es la aceleración angular? Segunda pregunta, ¿cuál es la aceleración tangencial desde el borde de la llanta? Ok, considerando
la diapositiva en la cual habíamos visto todas las partes que componían este movimiento, entonces ahora vamos a saber qué es lo que vamos a buscar. Empecemos. Dice, la rueda de una bicicleta pasa del reposo. Si hablamos del reposo, quiere decir que tiene una velocidad de giro inicial de 0 grados sobre segundo, 0 revoluciones por minuto, y la que más nos interesa, la velocidad angular de 0 radianes sobre segundo. Pasa del reposo hasta alcanzar una rapidez de 612 revoluciones por minuto. Velocidad de giro en revoluciones por minuto, 612. ¿Ok? En un periodo de 15 segundos. Por lo tanto, el tiempo sería 15 segundos. Pero antes de pasar al tiempo, ¿en qué unidad necesito manejar esta velocidad? ¿Velocidad de giro o velocidad angular? Efectivamente, vamos a necesitar la velocidad angular. ¿Y cómo pasábamos de velocidad de giro a velocidad angular? Ya se acordaron. Por medio de este esquema podemos ver cómo las revoluciones por minuto, si las dividimos entre 60 y las multiplicamos por 6.2832, obtenemos radianes sobre segundo y serían 64.088 radianes sobre segundo. Y ahora sí, pasamos al tiempo. 15 segundos. Ese no hay que convertirlo, ya lo tenemos. Considerando que el radio de la rueda es de 23 centímetros. Eso ahorita lo vamos a ver. Para poder calcular la aceleración angular, hay una fórmula que dice velocidad angular final menos, ya tenemos la velocidad angular final, menos la velocidad angular inicial. Y lo que nos dé esa resta lo vamos a dividir entre el tiempo. Por lo tanto, 64.088 menos 0, obviamente nos da 64.088 entre 15. Y eso nos da una aceleración de 12.817 radianes sobre segundo cuadrado. Y eso es todo. Ya tenemos nuestra aceleración angular. Muy sencillo, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Cuál es la aceleración tangencial desde el borde de la llanta? La aceleración tangencial desde el borde de la llanta es la misma que la aceleración tangencial de la bicicleta en general. Pero bueno, veamos. Para poder resolverlo necesitamos la velocidad inicial, la velocidad final, el tiempo que ya lo conocemos. Pero para calcular la velocidad inicial o la velocidad final, vamos a necesitar otra fórmula que dice que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicado por el radio. Nosotros ya habíamos visto en el problema que dice que el radio de la rueda es de 23 centímetros. El radio de la rueda es de 23 centímetros. Obviamente este 3 lo tienen que cambiar por el de su tabla. Por lo tanto, velocidad angular inicial, 0. 0 por el radio en metros. Ojo aquí, este radio está expresado en centímetros. Por lo tanto, tendría que ser 0 por 0.23 metros. 23 centímetros, si los dividimos entre 100, nos va a dar 0.23 metros. ¿Ok? Y eso nos da una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Igual, la velocidad final la vamos a calcular a partir de la velocidad angular final, 64.088 radianes sobre segundo, por 0.23 metros nos da 14.740 metros sobre segundo. Ya tenemos velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Y hay una fórmula que dice que para encontrar la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Hacemos esa operación y nos da 0.9826 metros sobre segundo cuadrado. Y hemos resuelto los dos primeros problemas. Ahora, otra forma de resolver este problema. Es exactamente el mismo problema. Obviamente sigue siendo una bicicleta.
Y como parte del reposo sabemos que la velocidad es de 0 metros sobre segundo, la velocidad inicial. La velocidad de giro inicial es de 0 grados sobre segundo. La velocidad de giro son 0 revoluciones por minuto y la velocidad angular son 0 radianes sobre segundo. Ahora, la velocidad de la bicicleta de la bicicleta o la velocidad tangencial no la conocemos. La velocidad de giro no la conocemos en grados sobre segundo. Sabemos que la velocidad de giro en revoluciones por minuto es de 612 y la velocidad angular no la conocemos. Por medio de este esquema podemos calcular tanto la velocidad de giro como la velocidad angular. Aquí están ya. Y por medio de esta fórmula que dice que la velocidad tangencial es igual a 2 veces pi por radio sobre tiempo, o la otra fórmula que también hemos estado ocupando que dice que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Aquí tenemos el radio, por lo tanto lo podemos calcular. Para la velocidad angular vamos a ocupar esta fórmula que dice que la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial entre el tiempo nos va a dar la aceleración angular. ¿Ok? Hacen la operación y se van a dar cuenta que es el mismo resultado. O la aceleración tangencial o lineal va a ser igual a la velocidad final, que ya la tenemos, menos la velocidad inicial entre tiempo, y nos da el mismo resultado. Cualquiera de los dos métodos que ustedes quieran usar, lo pueden usar. El resultado es el mismo. Entonces, por mí no hay ningún inconveniente. Dice, problema número 2 para las preguntas 3 y 4. Un engrane pasa de tener una velocidad de 358 revoluciones por minuto hasta detenerse en un periodo de 26 segundos. Si el engrane tiene un diámetro de 14 centímetros, ¿cuál es la aceleración angular? ¿Y cuál es la aceleración tangencial desde el borde del engrane? De hecho, para resolver estos problemas son prácticamente los mismos, lo mismo que el ejercicio anterior. Solo que ahora en vez de rueda de bicicleta, ahora tenemos un engrane. Pero recordemos, por ahí vimos un ejercicio en el cual hablábamos de desacelera hasta detenerse totalmente, lo anterior, ¿cuál es su aceleración? Recuerden, cuando va a ir cada vez más lento, presenta una desaceleración o, como se conoce en física, una aceleración negativa. Por lo tanto, con el simple hecho de saber que estamos hablando de una velocidad inicial de 358 y una velocidad final, como se va a detener, de 0, las aceleraciones tanto angular como tangencial deben ser valores negativos. ¿Ok? Nuevamente, velocidad final. Obviamente, si tiene 0, si se va a detener, va a ser 0 metros sobre segundo. Velocidad de giro, 0 grados sobre segundo. Velocidad de giro, 0 revoluciones por minuto. Y la velocidad angular, 0 radianes sobre segundo. La velocidad inicial, el único dato que tenemos es que está girando a 358 revoluciones por minuto. Nuevamente, con el esquema del ventilador vamos a poder calcular la velocidad angular y la velocidad de giro. La calculan. Una vez que tengan eso, con la fórmula de velocidad tangencial pueden calcular la velocidad lineal. Y ahora sí, con la fórmula de aceleración angular, como ya van a tener la velocidad lineal, tanto inicial como final, van a poder calcular la aceleración angular. Como también tenemos segundo, que es el otro dato que nos pide con el tiempo, ya lo podemos calcular. Y la aceleración tangencial también la vamos a poder calcular. Aquí creo que acabo de cometer un error, voy a aclararlo nuevamente. Para calcular aceleración angular necesito velocidad angular final 0 menos velocidad angular inicial, que va a ser lo que me dé esta conversión.
Una vez que haya hecho esa resta, lo voy a dividir entre obviamente 26 segundos para mi tabla. Ustedes convierten el 6 a su tabla. Lo dividen y obtenemos la aceleración angular. Y ahora sí, para calcular la aceleración tangencial va a ser velocidad final en metros sobre segundo menos la velocidad inicial igual en metros sobre segundo. Como este es 0 y este va a ser algún valor que obviamente va a variar en cada uno de nosotros, si a 0 le resto esto me va a dar un número negativo. Si a ese número negativo lo divido entre 26, me va a dar la aceleración también un número negativo. Por eso es que en este caso las aceleraciones son negativas. ¿Ok? Espero que puedan resolver el problema, no creo que esté muy difícil. Pregunta número 5. Un disco presenta una aceleración angular de 3.78 radianes sobre segundo cuadrado. Si el disco presenta una velocidad inicial de 23 revoluciones por minuto y la aceleración se presenta en un periodo de 7 segundos, ¿cuál será su velocidad angular final? Ok, al hablar de discos no tiene que ser un disco de música, puede ser un disco de sierra o no sé, un disco de esmeriladora. Hay muchos tipos de discos que giran a diferentes velocidades y obviamente dependiendo de las velocidades pues son las funciones que van a tener. En este caso imaginemos un disco de sierra de carpintero que está en cierta velocidad, por poner un ejemplo en la velocidad 1 y está girando a 3.78 radianes sobre segundo cuadrado. Ahora, perdón, esta es la aceleración. El disco está girando a 23 revoluciones por minuto. Ahora sí, el disco está girando a 23 revoluciones por minuto en la velocidad 1 y de momento le cambiamos a la velocidad 4. Entonces va a ir más rápido. Para pasar de la velocidad 1 a la velocidad 4 va a necesitar 7 segundos y en cada segundo va a aumentar 3.78 radianes sobre segundo. Como estoy diciendo por segundo, por eso es sobre segundo sobre segundo. La pregunta es, ¿cuál será la velocidad angular final? Si estoy hablando de velocidad angular, en automático les estoy preguntando radianes sobre segundo. Entonces, para poder hacer este tipo de problemas, lo que necesitamos es calcular la velocidad final. Aquí tenemos la velocidad final, por ejemplo. ¿Conocemos la velocidad angular inicial? No, no la conocemos. Pero ojo, lo que sí conocemos son la velocidad de giro en revoluciones por minuto. Por lo tanto, podemos calcular la velocidad inicial. ¿Conocemos la aceleración? Claro que sí, aquí está la aceleración. ¿Conocemos el desplazamiento? No, ese no lo conocemos. Por lo tanto, esta fórmula no nos va a servir. Aquí hay otra fórmula, veamos. ¿Conocemos la velocidad inicial? Ya dijimos que la podemos calcular. ¿Conocemos la aceleración? Sí, sí la conocemos. ¿Y conocemos el tiempo? Sí, sí lo conocemos, por lo tanto, no hay ningún problema. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Velocidad inicial. La velocidad inicial, pero la tenemos en revoluciones por minuto y la necesitamos en radianes sobre segundo. Nuevamente, vamos a recurrir al esquema del ventilador, que aquí ya no está el ventilador, pero bueno, obviamente eso no importa. Y podemos convertir revoluciones por minuto a radianes sobre segundo. Una vez que tengamos esta velocidad inicial ya en radianes sobre segundo, lo que vamos a hacer es multiplicar la aceleración 3.78 por 7 y lo que nos dé le vamos a sumar el resultado que obtengamos al calcular los radianes sobre segundo. Y esa va a ser nuestra velocidad angular final, que también va a estar en radianes sobre segundo. ¿Ok? Espero no haberlos hecho mucho bolas, espero que puedan contestarlo. Y vayamos con nuestro último problema. Dice, la rueda de un carro que mide
56 centímetros de diámetro, es decir, de aquí a acá la rueda mide 56 centímetros, que es lo mismo que de aquí a acá, obviamente. Presenta una velocidad angular de 1123 grados sobre segundo, es decir, da 360, 720, 1000, da como 3 vueltas y media en un segundo. Y presenta una aceleración de 14.5 radianes sobre segundo al cuadrado por un periodo de 16 segundos. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre la rueda durante ese periodo de tiempo? Ok, se ve medio complicado este problema. En realidad es muy sencillo, jóvenes. Recordemos este esquema donde veíamos todas las partes que forman un movimiento circular uniformemente acelerado junto con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos, ¿qué tenemos? La rueda de un carro mide 56 centímetros de diámetro. A nosotros no nos interesa el diámetro, nosotros queremos el radio. Pero si solo nos da el diámetro, no hay problema. A partir de ahí podemos calcular el radio. ¿Cómo? El diámetro mide 56 centímetros y la mitad es el radio, por lo tanto 56 entre 2 es el radio y serían 28 centímetros. Pero hay otro problema, recordemos, el radio tiene que estar en metros, por lo tanto los 28 centímetros los dividimos entre 100, ¿por qué entre 100? Porque un metro tiene 100 centímetros. Lo dividimos entre 100 y nos da 0.28 metros. Ya tenemos el radio. Presenta una velocidad angular de 1123 grados sobre segundo. Esa va a ser la velocidad de giro inicial. 1123 grados sobre segundo. Pero esa no es la que nos interesa la velocidad angular inicial. ¿Cómo la vamos a calcular? Nuevamente el esquema del ventilador, que ya el ventilador lleva rato que ni lo ponemos, pero nos sigue sirviendo este esquema. Solo que ahora vamos a dividir entre 360 y multiplicamos por 6.2832. Y eso nos da que la velocidad angular inicial es de 19.6 radianes sobre segundo. Y si continuamos leyendo nuestro problema, vamos a ver que presenta una aceleración de 14.5 radianes sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración angular, pero ya no hay que convertir nada. De hecho, ya nos está dando el dato exacto. Por un periodo de 16 segundos. Igual, el tiempo ya lo tenemos en segundos, que es como lo vamos a necesitar. La pregunta es, ¿cuál es la distancia que recorre la rueda durante ese periodo de tiempo? Por lo tanto, lo que tenemos que calcular es esta distancia. ¿Y si se podrá hacer? Claro que sí, jóvenes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, empecemos. ¿Qué fórmula necesitamos para calcular velocidad angular final? Si nos damos cuenta, tenemos velocidad angular inicial, tiempo y aceleración. Es decir, tenemos aceleración, velocidad inicial y tiempo. Necesitamos calcular velocidad angular final. Despejamos velocidad angular final de esta fórmula y lo vamos a obtener. De hecho, ya lo habíamos hecho con el mismo problema de la sierra, que es el problema anterior, donde velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración por tiempo. Ya tenemos aquí nuestra fórmula. Hacemos la operación correspondiente, es decir, 14.5 por 16 más 19.6 y nos da nuestra velocidad angular final de 251.6 radianes sobre segundo. Pero lo que queremos es la distancia. Para calcular distancia, nosotros necesitamos tiempo, que ya lo tenemos, y necesitamos velocidad inicial y velocidad final, pero en metros sobre segundo. ¿Y cómo convertimos eso? Recuerden, por medio de la fórmula de velocidad tangencial, que dice que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio.
Es decir, 19.6 radianes sobre segundo por 0.28 nos va a dar 4.508 metros sobre segundo. Ya tenemos nuestra velocidad inicial. Y para calcular la velocidad final, igual va a ser la velocidad angular final multiplicada por el radio. Y nos da 57.868 metros sobre segundo. Ahora, para calcular la distancia. Para calcular la distancia vamos a ocupar la fórmula que dice velocidad final es igual, distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 multiplicada por el tiempo. ¿Podríamos ocupar esta fórmula? Sí, la respuesta es sí, solo que hay un problema, no conocemos la aceleración. ¿Podemos encontrar aceleración? Sí, podemos encontrarla por medio de esta fórmula. Pero si hay una fórmula en la cual ya nos va a dar directamente lo que necesitamos, que es la distancia, pues no hay razón de calcular la aceleración. Pero si quieren, se puede hacer. Ahora, ocupando esa fórmula que decía que la distancia es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 multiplicada por el tiempo, nos va a dar una distancia de 499.008 metros. Y así es como queda resuelta esta actividad, jóvenes. Espero que les haya servido, espero sus respuestas y que no les cause mucho conflicto hacerlas. Les mando un fuerte saludo, que estén bien.